¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en tu casa cuando cierras la puerta y te marchas? ¿Te has obsesionado alguna vez con la idea de que, en el momento en que dejas de mirar, todo lo que amas podría desmoronarse? Alejandro no tenía que imaginárselo. Él necesitaba verlo. Y por eso, aquella fría noche de noviembre, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Llenó su propia casa de cámaras ocultas. Se dijo a sí mismo que era lógica empresarial, el instinto de un padre protector mezclado con la paranoia de un hombre que ya lo había perdido casi todo. Pero lo que esas cámaras grabaron días después no fue un crimen, ni una negligencia. Fue algo que destrozó por completo la imagen que Alejandro tenía del mundo, y te aseguro que, cuando descubras lo que vio, a ti también te cambiará la forma de ver a las personas que te rodean. Alejandro Vega no era un hombre cualquiera. En los círculos financieros de Madrid, su nombre era sinónimo de éxito, de frialdad y de una capacidad casi robótica para predecir el futuro de los mercados tecnológicos. Vivía en una fortaleza de cristal y hormigón en la finca, rodeado de lujo, pero envuelto en un silencio sepulcral. Su mayor inversión, sin embargo, no cotizaba en bolsa. Eran sus 3 hijos, Mateo, Lucas y Gabriel. Trillizos. Nacieron mucho antes de tiempo, en un parto complicado que se llevó la vida de su madre, Sofía, y que dejó en el alma de Alejandro un agujero negro que nada podía llenar. Desde aquel día fatídico, su universo se redujo a una sola misión: proteger lo poco que le quedaba. Los niños tenían ahora 2 años, pero no eran como otros niños de su edad. Eran frágiles como figuras de porcelana. No hablaban. No caminaban. Los médicos les habían diagnosticado una condición neurológica rara y compleja, advirtiendo a Alejandro con esa frialdad clínica que tanto odiaba, que quizás nunca mejorarían. Gestione sus expectativas, le decían. Pero, ¿cómo gestiona un padre la esperanza? La realidad en casa era una puerta giratoria de cuidadoras. Algunas renunciaban a la semana, superadas por la carga de trabajo. Otras, y esto era lo que más le dolía a Alejandro, miraban a sus hijos con lástima, o peor aún, con una impaciencia mal disimulada. Él lo notaba en sus gestos, en cómo suspiraban cuando pensaban que nadie las oía. Por eso, cuando contrató a Elena, la desconfianza era su única compañera. Elena era una chica joven, sencilla, que llegó a la entrevista con unos vaqueros desgastados y una timidez que Alejandro confundió con debilidad. No tenía títulos rimbombantes ni venía recomendada por agencias de élite. Pero necesitaba el trabajo, y Alejandro necesitaba a alguien, quien fuera, para cubrir el turno. Sin embargo, no iba a dejar nada al azar. Las cámaras se activaron el mismo día que ella cruzó el umbral. Sensores de movimiento, micrófonos de alta fidelidad, lentes ocultas en los detectores de humo y en las estanterías de diseño. Él no le dijo nada. Simplemente quería la verdad. Quería saber quién era Elena cuando el jefe no estaba mirando. Elena llegó un lunes gris, típico del otoño madrileño. No hizo preguntas impertinentes sobre los metros cuadrados de la mansión ni se quedó embobada mirando los cuadros abstractos que valían más que su casa entera. Cuando Alejandro la llevó a la habitación de los niños, ella hizo algo que ninguna otra candidata había hecho antes: se arrodilló. Se puso a su altura, ignorando la incomodidad del suelo duro, y le sonrió. Pero no fue una sonrisa de compromiso. Fue una sonrisa genuina, tranquila, como si tuviera todo el tiempo del mundo para ellos. Alejandro lo vio, claro, pero su cinismo se impuso. Pensó que era teatro. La gente siempre actúa bien el primer día, ¿verdad? Lo difícil es mantener la máscara cuando el cansancio aprieta, cuando el llanto de 3 niños se te mete en la cabeza y no para durante horas. Ahí es donde se ve la verdadera pasta de la que está hecha la gente. Y para eso estaban las cámaras. A veces, el miedo nos pone una venda en los ojos tan gruesa que somos incapaces de ver la luz, incluso cuando la tenemos justo enfrente. Quizás ese fue el instante donde el destino decidió empezar a jugar sus cartas con Alejandro, aunque él todavía no lo supiera. Los primeros días, Alejandro apenas revisó las grabaciones. Su agenda estaba repleta de reuniones interminables, vuelos y cenas de negocios que le dejaban vacío. Pero una noche, el insomnio habitual le atacó. Eran las 3 de la madrugada. Cogió su móvil,
Abrió la aplicación de seguridad y seleccionó la cámara de la habitación de juegos. Esperaba ver oscuridad, o quizás a Elena mirando el móvil aburrida mientras los niños dormitaban. La pantalla se iluminó y lo que vio le dejó paralizado. Elena estaba sentada en el suelo, rodeada de cojines y peluches. Los trillizos estaban despiertos, colocados frente a ella. En lugar de intentar dormirlos a la fuerza o ignorarlos, ella estaba cantando. Pero no era una canción infantil tonta. Tarareaba una melodía suave, profunda, casi ancestral. Alejandro subió el volumen de su móvil al máximo. Se escuchaba su respiración tranquila. Cuando Mateo empezó a lloriquear, un sonido agudo que solía poner nervioso a cualquiera, Elena no resopló. No mostró ni un atisbo de frustración. Simplemente colocó su mano sobre el pequeño pecho del niño y acompasó su propia respiración con la de él, calmándolo con su propia calma, como si le transfiriera paz por ósmosis. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se dijo a sí mismo que era una casualidad. Cualquiera puede tener paciencia un día, pensó. Pero la curiosidad pudo más que su escepticismo. Empezó a mirar cada noche. Se convirtió en su ritual secreto. Mientras el resto de Madrid dormía, el hombre más rico de la ciudad se pegaba a la pantalla de su tablet, buscando un fallo, un error, una grieta en la armadura de bondad de esa chica. Pero las grietas nunca aparecieron. Lo que vio fue una clase magistral de humanidad. Elena les hablaba constantemente. Aunque los médicos decían que los niños no entendían, ella les contaba qué tiempo hacía fuera, les describía los colores de sus juguetes, les explicaba por qué las hojas de los árboles caían en otoño. Celebraba cada pequeña victoria como si fuera un gol en la final de la Champions. Muy bien, Lucas. Has levantado la cabecita, campeón. Le susurró una tarde, con los ojos brillantes de emoción, por un movimiento que para cualquier otro hubiera sido imperceptible. Alejandro, desde su oficina de cristal, al principio se burlaba. Había gastado fortunas en los mejores especialistas de Europa, tipos con trajes caros que le hablaban de limitaciones y de realismo. Y aquí estaba esta chica, cobrando el salario mínimo, ofreciendo esperanza a manos llenas sin pedir nada a cambio. Una tarde, ocurrió algo que hizo que Alejandro se levantara de su silla de cuero. En la pantalla, vio a Elena colocar a los 3 niños en círculo sobre unas alfombras acolchadas. En el centro, puso una simple cacerola de cocina y una tapa metálica. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué está haciendo?», murmuró. Elena golpeó suavemente la tapa con los dedos. «Cling, cling». El sonido metálico resonó en la habitación. Los ojos de los niños se abrieron, buscando el origen del ruido. Fue lento. Dolorosamente lento. Gabriel, el que tenía la movilidad más reducida de los 3, empezó a mover su mano. Temblaba. Parecía que le costaba un mundo conectar su cerebro con sus dedos. Elena no se movió. No le ayudó. Simplemente esperó, con una fe inquebrantable. Y entonces, ocurrió. La mano de Gabriel rozó la tapa. Cling. El sonido fue débil, pero para Elena fue como una explosión. Se congeló un segundo y luego, su rostro se iluminó con una sonrisa tan grande, tan pura, que traspasó la pixelada pantalla de seguridad. No aplaudió para no asustarlos. Se inclinó hacia adelante, con lágrimas resbalando por sus mejillas, y susurró, «Lo has hecho. Sabía que podías. Lo has hecho, mi vida». Alejandro reprodujo ese momento una y otra vez. Rebobinar. Play. Rebobinar. Play. Su corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Los expertos le habían dicho que Gabriel tenía una respuesta motora mínima. Y ahí estaba, respondiendo no por reflejo, sino por voluntad, guiado por la paciencia infinita de una extraña. Si tan solo Alejandro hubiera sabido en ese momento que la verdadera riqueza no cabe en una cuenta bancaria, sino en esos segundos invisibles de conexión humana, tal vez habría corrido a casa para abrazarlos. Pero el miedo a creer todavía le ataba. Los días se convirtieron en semanas. El rendimiento de Alejandro en el trabajo empezó a bajar. Su mente ya no estaba en las fusiones empresariales ni en las acciones de tecnología. Su mente estaba en la guardería de su propia casa,
observando milagros cotidianos a través de una lente. Elena nunca supo que la observaban. Jamás exageró sus cuidados para la galería. Cuando los niños tenían un día malo, de esos en los que el llanto es constante y los vómitos son frecuentes, ella mantenía la calma. Cuando estaba agotada, en lugar de dejarlos en la cuna e irse a mirar por la ventana, se tumbaba en el suelo con ellos y descansaba a su lado, ofreciéndole su presencia como único consuelo. Una noche, Alejandro la vio rezando en silencio junto a las cunas, con las manos temblorosas, como si estuviera pidiendo fuerzas a algo más grande que ella misma. Otra noche, la vio leyendo cuentos mucho después de que su turno hubiera terminado, simplemente porque a Lucas le costaba dormirse si no escuchaba su voz. Y entonces, llegó la noche que lo cambió todo. La noche de la tormenta. Alejandro había vuelto antes de un viaje de negocios fallido, frustrado y cansado. Se encerró en su despacho, se sirvió una copa y encendió el monitor. Los trillizos estaban inquietos. La presión atmosférica, los truenos, algo les molestaba. Lloraban a gritos, un llanto desgarrador que se clavaba en el cerebro. Elena lo intentó todo. Los meció, les cantó, les hizo los masajes que los fisioterapeutas le habían enseñado en los papeles que Alejandro le dejó. Nada funcionaba. El llanto subía de volumen. Alejandro, desde su despacho, sintió que la irritación le subía por el pecho. Ahora, pensó. Ahora es cuando se rompe. Ahora es cuando grita. Ahora es cuando renuncia. Esperaba el colapso. Casi deseaba que ocurriera para confirmar su teoría de que todo el mundo, al final, te falla. Pero Elena hizo algo inesperado. Apagó las luces principales, dejando solo una pequeña lámpara de sal que emitía una luz cálida y anaranjada. Se tumbó en el suelo, en el espacio estrecho entre las tres cunas. Metió una mano a través de los barrotes de la cuna de Mateo, la otra en la de Lucas, y apoyó sus pies suavemente contra la cuna de Gabriel, para que todos pudieran sentir su contacto físico. Y empezó a hablar. No les contó un cuento de hadas ni de dragones. Les empezó a contar su propia historia. Su voz se quebraba un poco, pero era firme. Les habló de su infancia en un barrio humilde, de cómo perdió a sus padres cuando era adolescente, de lo que significaba sentirse solo en el mundo, invisible, como si nadie te viera. Les habló de la pobreza, del frío, pero también de la fuerza que nace cuando no te queda nada más. La gente piensa que porque sois pequeños y no habláis, no entendéis, les decía suavemente mientras acariciaba la manita de Mateo. Pero yo sé que sois más fuertes que todos ellos. Yo sé que dentro de vosotros hay un mundo entero esperando salir. Y yo voy a estar aquí hasta que salga. No estáis solos. Nunca más vais a estar solos. Uno a uno, el llanto cesó. La habitación se llenó de un silencio denso, roto solo por la respiración acompasada de los cuatro. Y al otro lado de la pantalla, en la oscuridad de su despacho de lujo, la visión de Alejandro se nubló. Se tocó la cara y se dio cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas discretas. Eran sollozos profundos, dolorosos, de esos que te sacuden los hombros y te roban el aire. Lloraba por todo lo que había contenido durante 2 años. Lloraba por Sofía. Lloraba por la promesa que le hizo de proteger a sus hijos. Quizás fue en ese preciso instante, entre lágrimas y pantallas, donde Alejandro comprendió algo aterrador y hermoso a la vez. Elena le estaba dando a sus hijos lo único que él, con todos sus millones, no había podido comprarles. Tiempo. Y amor sin condiciones. Aquella noche, Alejandro no durmió. Pero por primera vez, no fue por angustia, sino por claridad. A la mañana siguiente, hizo algo inédito. Canceló todas sus reuniones. Apagó el móvil de empresa. Bajó las escaleras en pijama y bata, algo que jamás hacía, y entró en la habitación de juegos mientras Elena estaba preparando el desayuno de los niños. Ella se sobresaltó al verlo. Bajó la mirada, nerviosa, temiendo haber hecho algo mal, esperando la reprimenda habitual de los ricos caprichosos. «Buenos días, señor Vega», dijo con voz temblorosa. «¿Necesita algo?» Alejandro la miró. Realmente la miró por primera vez, no como a una empleada, sino como a la mujer que había salvado a su familia del abismo de la soledad. Sin decir una palabra, se sentó en el suelo,
sobre la alfombra de colores, al lado de Gabriel. Elena lo miraba, confundida. Enséñame, dijo Alejandro. Su voz sonaba ronca. ¿Cómo dice, señor? Preguntó ella. Enséñame a hacerlo. Enséñame lo que haces con la cacerola. Enséñame a cantarles así. Enséñame a ser padre, Elena. Por favor. Elena parpadeó, sorprendida, y luego, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Se sentó a su lado. Vale, dijo ella suavemente. Primero, tiene que relajarse. Ellos sienten si usted está tenso. Tiene que respirar con ellos. Esa mañana, por primera vez desde la muerte de su esposa, la risa de Alejandro resonó en la casa. No fue una risa de negocios, fue una risa de alegría pura cuando Lucas le agarró el dedo con fuerza. Por primera vez, sintió esperanza sin miedo. Semanas después, Alejandro tomó una decisión que dejó a su equipo de recursos humanos en shock. Hizo que técnicos vinieran a la casa, no para instalar más seguridad, sino para arrancar cada una de las cámaras ocultas. Las tiró a la basura. Luego, llamó a Elena a su despacho. Ella entró con miedo, pensando que quizás, a pesar de todo, la iban a despedir. Alejandro le entregó un sobre. Dentro había un contrato. Pero no era un contrato de niñera. He triplicado tu sueldo, le dijo antes de que ella pudiera hablar. Y he añadido un seguro médico completo para ti y para cualquier familia que tengas. Pero quiero pedirte algo más. No quiero que seas solo la niñera. Quiero que seas parte de esta familia. Quiero que coordines las terapias. He visto que tus métodos, tu instinto, funcionan mejor que cualquier medicina. Elena lloró. Alejandro se levantó y, rompiendo todas las barreras de su antigua frialdad, la abrazó. Gracias, le susurró él. Gracias por verlos cuando yo estaba ciego. Con el tiempo y la inversión de Alejandro en nuevas terapias basadas en la estimulación sensorial y el cariño, inspiradas por Elena, los trillizos empezaron a mejorar de una forma que desafió todos los pronósticos. No ocurrió un milagro de película de un día para otro. No empezaron a correr maratones ni a recitar poesía. Pero empezaron a conectar. Las miradas perdidas se convirtieron en contacto visual. Los silencios se llenaron de balbuceos y risas. Dejaron de ser los niños enfermos para ser simplemente niños. Y Alejandro dejó de esconderse detrás de las cámaras y empezó a presentarse en la vida. Aprendió que el éxito no se mide en el balance anual de una empresa, sino en momentos como la primera vez que Mateo le sonrió al verlo entrar por la puerta, o la primera vez que Gabriel logró sostener su propia cuchara. Y si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha recordado que la bondad es un superpoder silencioso y que la paciencia puede desbloquear milagros donde la ciencia se rinde, entonces te pido un pequeño favor. Suscríbete a este canal. Porque aquí no contamos solo cuentos para pasar el rato. Compartimos historias como esta, historias que nos recuerdan qué es lo que verdaderamente importa en esta vida. A veces, los héroes más grandes no llevan capa, llevan un uniforme desgastado y tienen el coraje de amar cuando nadie más lo hace. Dale al botón de suscribir, activa la campanita y acompáñanos. Porque juntos, historia a historia, podemos cambiar un poquito la forma en que vemos el mundo. Nos vemos en el próximo video. Alejandro la miró. Realmente la miró por primera vez, no como a una empleada, sino como a la mujer que había salvado a su familia del abismo de la soledad. Sin decir una palabra, se sentó en el suelo, sobre la alfombra de colores, al lado de Gabriel. Elena lo miraba, confundida. Enséñame, dijo Alejandro. Su voz sonaba ronca. ¿Cómo dice, señor? Preguntó ella. Enséñame a hacerlo. Enséñame lo que haces con la cacerola. Enséñame a cantarles así. Enséñame a ser padre, Elena. Por favor. Elena parpadeó, sorprendida, y luego, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Se sentó a su lado. Vale, dijo ella suavemente. Primero, tiene que relajarse. Ellos sienten si usted está tenso. Tiene que respirar con ellos. Esa mañana, por primera vez desde la muerte de su esposa, la risa de Alejandro resonó en la casa. No fue una risa de negocios,
Fue una risa de alegría pura cuando Lucas le agarró el dedo con fuerza. Por primera vez, sintió esperanza sin miedo. Semanas después, Alejandro tomó una decisión que dejó a su equipo de recursos humanos en shock. Hizo que técnicos vinieran a la casa, no para instalar más seguridad, sino para arrancar cada una de las cámaras ocultas. Las tiró a la basura. Luego, llamó a Elena a su despacho. Ella entró con miedo, pensando que quizás, a pesar de todo, la iban a despedir. Alejandro le entregó un sobre. Dentro había un contrato. Pero no era un contrato de niñera. He triplicado tu sueldo, le dijo antes de que ella pudiera hablar. Y he añadido un seguro médico completo para ti y para cualquier familia que tengas. Pero quiero pedirte algo más. No quiero que seas solo la niñera. Quiero que seas parte de esta familia. Quiero que coordines las terapias. He visto que tus métodos, tu instinto, funcionan mejor que cualquier medicina. Elena lloró. Alejandro se levantó y, rompiendo todas las barreras de su antigua frialdad, la abrazó. Gracias, le susurró él. Gracias por verlos cuando yo estaba ciego. Con el tiempo y la inversión de Alejandro en nuevas terapias basadas en la estimulación sensorial y el cariño, inspiradas por Elena, los trillizos empezaron a mejorar de una forma que desafió todos los pronósticos. No ocurrió un milagro de película de un día para otro. No empezaron a correr maratones ni a recitar poesía. Pero empezaron a conectar. Las miradas perdidas se convirtieron en contacto visual. Los silencios se llenaron de balbuceos y risas. Dejaron de ser los niños enfermos para ser simplemente niños. ¿Y Alejandro? Alejandro dejó de esconderse detrás de las cámaras y empezó a presentarse en la vida. Aprendió que el éxito no se mide en el balance anual de una empresa, sino en momentos como la primera vez que Mateo le sonrió al verlo entrar por la puerta, o la primera vez que Gabriel logró sostener su propia cuchara. Y si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha recordado que la bondad es un superpoder silencioso y que la paciencia puede desbloquear milagros donde la ciencia se rinde, entonces te pido un pequeño favor. Suscríbete a este canal. Porque aquí no contamos solo cuentos para pasar el rato. Compartimos historias como esta, historias que nos recuerdan qué es lo que verdaderamente importa en esta vida. A veces, los héroes más grandes no llevan capa, llevan un uniforme desgastado y tienen el coraje de amar cuando nadie más lo hace. Dale al botón de suscribir, activa la campanita y acompáñanos. Porque juntos, historia a historia, podemos cambiar un poquito la forma en que vemos el mundo. Nos vemos en el próximo video.